Bienvenidos a este video. Mi nombre es Catherine Rivera y junto a mi compañera Yesenia Gómez estaremos realizando una entrevista a dos profesionales del derecho sobre las ciencias auxiliares del derecho penal, las cuales son la dogmática jurídica penal, la política criminal y la criminología, para posteriormente realizar un análisis extra sobre el tema estudiado. Por motivos de la pandemia y del tiempo que disponen dichos abogados, esta entrevista se estuvo realizando mediante audios, pero para mí es un gusto presentarles al licenciado Giovanni Orellana, el cual es un abogado y notariado de la República de El Salvador. Actualmente se desempeña como funcionario del órgano judicial, además de practicar libremente el derecho notarial. Díganos, el licenciado Orellana, ¿cuál considera usted que es la meta principal de la dogmática jurídica penal? Respecto a la primera interrogante sobre la misión principal de la dogmática penal, este, podemos este, afirmar que esta tiene como misión garantizar los derechos frente al poder punitivo del Estado. ¿Esto de qué manera? Aplicando la analítica, la normativa y la interpretatividad de la actividad, de la acción de un sujeto. Si aplicamos a un ejemplo de dogmática penal, podemos aludir al ejemplo del indubio pro reo, que alude que en caso de duda, lo más favorable al reo, siendo este uno de los principios más representativos de la dogmática penal. Muchas gracias, licenciado Orellana. Realmente me gustaría destacar lo que había mencionado sobre el poder punitivo que tiene el Estado, ya que es necesario que haya una garantía, la cual es la que da lo que es el derecho penal. Por ello me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Usted cuál considera que es la relación que tiene la conducta punible con la criminología o con las ciencias auxiliares? En relación a la segunda interrogante, que alude a la relación de la conducta punible con la criminología, este, podemos aseverar que estas dos caracteres productos de la acción o comportamiento de un sujeto tienen una coadyuvante relación, ya que mientras que la primera requiere caracteres específicos para su calificación, como lo son la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, la otra por su parte busca coadyuvar en la reducción de las conductas delictivas con el estudio e identificación de las causas de su origen, buscando identificar las conductas antisociales y antidelictivas. Agradezco su respuesta. Considero de que fue muy acertado dar las pautas de cada uno de los términos para poder entender lo que es la relación, ya que una estudia a la otra. Por ende, me gustaría, para finalizar, hacerle la pregunta sobre de qué manera considera usted que se implementan las ciencias auxiliares aquí en El Salvador. En lo que respecta a la interrogante de la aplicación de las ciencias auxiliares al derecho penal, podemos aseverar que éstas son aplicadas de una forma explicativa, sistemática y analítica, buscando determinar el nexo entre el autor, la víctima y el resultado de la acción que constituye un delito. Ejemplo de ello podemos poner este, el nexo de la medicina forense con los delitos eh, conocidos como delitos sexuales
o conocidos por la medicina forense como los delitos de sangre. Podemos aseverar la analítica y la sistemática explicativa que da la medicina forense a este tipo de delitos, buscando la relación que ha tenido el autor, la víctima y el resultado de la acción. Muchas gracias, licenciada Orellana, por responder estas interrogantes que hemos planificado. También por dar un ejemplo bastante preciso sobre lo que son las ciencias auxiliares en la última pregunta. En esta segunda sección del video estaremos exponiendo y realizando un propio análisis de todo lo que hemos aprendido durante las sesiones de clases, como la lectura de los materiales y esta misma entrevista que hemos realizado. En mi caso me gustaría hablar un poco sobre lo que es el delito, ya que este es lo que relaciona en sí lo que es la dogmática jurídica penal, la criminología y la política criminal. Todas están basadas en el delito. Y el delito tiene ciertos elementos que se me hacen muy importantes destacar, que es antijurídica, es una acción o omisión, también que tiene tipicidad y tiene culpabilidad. Y gracias a estos elementos se puede hacer estudios de otras ciencias que son estas mismas ciencias auxiliares. En la dogmática jurídica penal se trata de sistematizar y interpretar lo que es el delito y todo lo que de la forma en cómo funciona. Es decir, que este trata de entender el delito para poder dar un desarrollo de disposiciones legales y de esa forma poder fundamentar y limitar al poder punitivo y a todas estas acciones punibles. Después está lo que es la criminología, que este es más un estudio empírico, no como la política criminal, que es más una elaboración de pautas más tipo administrativas, ya que son utilizadas por el Estado para poder crear como una elaboración o un plan de desarrollo de cómo deben ser estas políticas. Es decir, que la criminología da lo que es un montón de saberes criminológicos y la política criminal, gracias a estos saberes, da lo que son pautas, da un seguimiento. Gracias a esto se pueden tomar decisiones. Y esto sería todo un breve análisis de lo que he podido realizar. Mi nombre es Yesenia Clarisa Gómez Hernández y en este momento le haré la primera interrogante al abogado Iván Sánchez, y es: ¿cuáles cree usted que son los factores de criminalidad en el país? En lo personal, pues lo asemejo a 4 puntos o 4 factores importantes que dan realce a que en nuestro país la criminalidad se vaya propagando. Como primer punto tenemos la desintegración familiar. El segundo sería el desempleo. 3, la pobreza y la educación, la falta de educación en nuestro país, que le damos poco interés. La respuesta que nos ha dado el abogado es muy importante, porque nos menciona las situaciones que están en el completo inicio, si se puede decir así, de involucrarse en estos actos delictivos, en donde afectan a muchas personas, y eso todos lo sabemos. Pero consideramos que aunque estén en estas condiciones, no tienen el por qué hacer estas cosas que no son correctas. Mas sin embargo, la realidad de esto es que a raíz de muchas situaciones, como lo es el desempleo, la pobreza, etcétera, se toma decisión o consideran mejor involucrarse a grupos que son formados para cometer actos delictivos. Como segunda pregunta tenemos: ¿mediante qué acciones el país combate la criminalidad? En nuestro país, El Salvador, existen diversas acciones que van encaminadas al combate de la criminalidad. Puedo mencionar la promulgación de leyes, donde existen diversas instituciones, tanto gubernamentales y privadas, donde dan a conocer a la sociedad en general las diversas sanciones si se llega a cometer un hecho delictivo. También así puedo mencionar las reformas y la actualización del derecho, de las leyes. Así, basándome en el principio de realidad,
como bien es cierto, a nuevo hecho delictivo no suscrito en la ley, nueva sanción. Sabemos que el derecho debe estar en constante cambio, en constante actualización. Y eso es una de las acciones que como país generamos para así erradicar la criminalidad. Así también mencionar un pilar fundamental como lo es el Poder Ejecutivo, que mantiene en este caso una serie de fases donde su único fin es erradicar por completo la criminalidad dentro del territorio salvadoreño. Veo a bien esta fase ya que es de carácter nacional y donde ha sido bastante anunciada y la sociedad lo ha tomado muy a bien, donde ha disminuido cierta criminalidad dentro del territorio. Y es así como yo puedo identificar esas acciones que conllevan a erradicar de cierta forma la criminalidad dentro de nuestro país. Las acciones que se mencionan son las que están dentro del proceso de combatir y tener equilibrio, en donde podemos afirmar que, como lo dice el abogado en su respuesta, el derecho debe estar en constante cambio y en constante actualización. Porque se puede decir que hay muchos cambios y de estos cambios de igual manera se necesita el poder de una regulación. También tenemos el tema del poder ejecutivo, que es el que también una de sus obligaciones principales es disminuir o hacer cambio de la misma criminalidad. Entonces podemos asegurar que estas acciones son el poder de convertir este mismo. Como última pregunta tenemos si en la actualidad nuestro sistema penal es suficiente para el control de este mismo. No, el sistema penal de nuestro país jamás será lo suficientemente capaz para poder operar por sí mismo. Todo esto debe de ir encaminado con diversas instituciones que también deseen que la criminalidad en el país se vaya desapareciendo, ¿no? Podemos mencionar que en nuestro país la reinserción social no existe. Realmente puedo decir con mucha seguridad no existe. La que está tomada del artículo 86 del Código Penal, donde todo recluso, todo interno, una vez recupera su libertad, se dirija como si nunca hubiese hecho nada, ¿no? Es bien difícil poder contratar, digamos, una empresa a estas personas que han cometido hechos delictivos. Entonces deben existir diversas instituciones que estén encaminadas a poder decir, esta persona cometió un hecho delictivo, pero ahora superó esa fase. Pero también hay cuestiones de trasfondo cultural salvadoreño de que un interno, si recupera su libertad, sale a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, para mí que deberíamos de enfocarnos en diversas instituciones y apostarle de que efectivamente la criminalidad puede ser superada siempre y cuando nos unamos como país para poder así erradicarla por completo. Pero en el tiempo actual, que el sistema penal opere por sí mismo está bastante complicado. Como última respuesta de nuestro abogado, en donde yo leí un documento que decía que nuestro sistema penal tal vez no era suficiente, entonces formulé la pregunta y su respuesta fue no. Y de hecho, en mi forma de pensar, creo que estoy de acuerdo con él, porque de cierta manera debe de existir un mejor acercamiento en el que se pueda hacer un mayor cambio y, como se menciona, el tener un mejor enfoque o enfocarse en diversas instituciones que estén a favor y que tengan suficiente capacidad para llevar un mejor medio. Y bueno, todo y todos estamos en una lucha constante contra la criminalidad, porque siempre se busca la paz, tranquilidad del vivir de la sociedad. Y esto ha sido todo de mi parte. Gracias.